David y con el pastor Silvio estábamos viendo el interés de que qué rico leer la Biblia, qué rico tener esa disciplina de lectura bíblica, pero ¿qué podemos darle a nuestra iglesia para que puedan ir a su casa e interactuar con la palabra de Dios? Nosotros como Ministerios Precepto nos dedicamos a enseñar a estudiar la Biblia con el método inductivo. No vamos a tomar un taller así grandísimo esta mañana porque no hay tiempo, pero sí vamos a extraer los principios y las herramientas más básicas y prácticas para ver cómo al ponerlas en práctica en el estudio de un capítulo podemos entender lo que el autor quería decirnos, podemos conocer a Dios y mejor aún, aplicar verdades, aplicar cambios para mi vida, para tener una vida que le agrada a Dios. Y si tú haces esto cada día, ya no van a ser 10 minutos, de pronto va a ser el doble. Pero el beneficio es una vida transformada por la palabra de Dios. Bien, vamos entonces ya en materia y vamos a tener en cuenta nuestro manual. Y en nuestro manual dice que vamos a estudiar ¿qué capítulo de Proverbios? El 13. Ahora bien, ustedes yo quiero que tengan una hojita, porque la hojita nos sirve para dos cosas. La primera es tener la misma versión todos, porque yo voy a hacer preguntas y yo quiero que ustedes continúen la lectura o la respuesta con la lectura de la palabra juntos. Pero la otra razón es que se ve un poquito más grande que en la Biblia, ¿cierto? Chévere, bacano. Muy bien. Vamos entonces allá. Y el tema, para los que lo quieran anotar, los que están tomando apuntes, los que están escribiendo en su cuaderno, de esta mañana, antes de orar, es entre la vida y la muerte. ¿Qué tal el tema? ¿Un poquito pertinente para la fecha? Les cuento que hoy anoche iba pasando por galerías y tantos disfraces. Pareciera que entre más macabro se sienten mejor o cobrarán menos por los disfraces más macabros. ¿Alguien sabe de eso? Yo no sé de eso. Pero más macabros, y todo el mundo estaba disfrazado de eso, y yo me sentía como en un lugar de muerte. Yo venía pasando por la zona de galerías, por la zona de los bares, la 24, todo eso en el auto, y mis hijos venían viendo, y ese tiene un arma, y ese tiene sangre, y ese tal cosa, y ese lo otro, y yo miraba, y diablitos, diablitas. Y me sentía en un contexto de muerte. Y parte de ahí surgió el tema. Ya se dieron cuenta que fue lo último que escogí del sermón, el título: entre la vida y la muerte. Y quiero que vayamos al versículo del capítulo 13, al capítulo 13, por favor. ¿Sí? Está aquí. Algo pasó con esa hoja. Versículo 14 dice: la enseñanza del sabio es fuente de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, es indispensable que para nosotros poder apartarnos de los lazos de la muerte, escuchemos la enseñanza sabia. No es salir corriendo de galerías, porque usted sale de galerías y ahí en el borde está ¿qué? La muerte. Usted se encierra en otro lado, pero ahí está expuesto a la muerte. ¿Qué es lo que nos puede separar o apartar de ese camino, de esos lazos de muerte? La enseñanza del sabio. Y quiero que oremos, porque parte de lo que nosotros hacemos para poder observar el texto bíblico es ponernos a cuentas con Dios. Es pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos muestren, que nos vayan guiando en el estudio de la palabra.
Si usted hace una lectura de la palabra y no le pide la ayuda del Espíritu Santo, es como si estuviera leyendo el periódico. Una lectura rápida del periódico. Entonces quiero que me acompañen y hagamos dos cosas: pedir la ayuda del Espíritu Santo. Pero si hay pecado, si hay una conducta repetitiva de pecado con la que usted está feliz, acomodado, vamos a decirle a Dios no más. Porque el pecado no nos deja llegar al pleno conocimiento de la verdad. No solo el pecado, las preocupaciones. Todo esto es como los espinos que cuando entra la semilla está creciendo. ¿Qué hacen los espinos? Ahogan la palabra de Dios. Señor Padre Celestial, ponemos en tus manos este mensaje, Señor, esta enseñanza que por medio, Padre Celestial, de tu escritor has transmitido para cada uno de nosotros, Señor, para que podamos hallar una vida plena y abundante como hijos tuyos, Padre Celestial. Señor, queremos poner en tus manos no solo el día, no solo tu palabra, Señor, darte gracias por ella, sino nuestras vidas para que las revises, las abras, Padre Celestial. Y si hay algo en nuestra vida que no te gusta, si hay algo en nuestra vida que nos está haciendo vivir en pecado, si hay algo en nuestra vida que nos está preocupando, Señor, lo queremos entregar en esta mañana, Señor. No queremos que nada bloquee la conexión con tu Espíritu Santo para conocer qué quieres enseñarnos en tu palabra, Señor. Y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por tu palabra, pero queremos fuerza, Señor, para poder poner en práctica las verdades que tú vas revelando a cada uno de nosotros por medio de este estudio. En Cristo Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. En la parte de atrás hay un manual. Yo voy a ir medio mencionando el manual, pero el manual dice que lo primero que hay que hacer es observar el texto. Cuando tú te acerques a la palabra de Dios, lo primero que hay que hacer no es venir con una idea preconcebida, sino que, yo me acuerdo que alguien me dijo que Proverbios trataba de tal cosa. No, una observación quiere decir ir al texto para ver el texto que dice. Entonces vamos a ir al texto para ver el texto que dice, y dentro de eso vamos a ir leyendo la palabra de Dios, pero vamos a leer todo el capítulo observando qué hay. Ahora, cuando tú estás observando algo es porque estás buscando también. Eso hace parte de una buena observación. Cuando tú leas la Biblia, busca lo obvio, busca algo. No leas la Biblia por leerla, léela buscando algo. ¿Qué es lo obvio siempre que te acerques a un texto? Pueden ser personajes, eventos o lugares. Todo eso está en su manual. Entonces yo quiero es que nos acerquemos a la palabra de Dios y leamos, y que al leer veamos algo que sale. Ya ustedes son unos duros en Proverbios, estoy seguro que ya ustedes han leído Proverbios cada día, ya tienen eso 10 sobre 10. Pero yo me hago una pregunta, y la pregunta es: ¿quién es ese sabio del cual se nos habla Proverbios? O cuando hablamos y preguntamos por el hombre más sabio, ¿quién es? Bueno, la sabiduría proviene de Dios, pero cuando le damos la atribución al hombre sabio, a Salomón. Salomón fue, y no solo fue, sino que será considerado como el hombre más sabio. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 5 al 9, Dios se le acerca y le dice: pídeme lo que quieras. Y hay unas palabras muy bonitas de Salomón que dice: óyeme, yo soy joven, ¿cómo podré juzgar tu pueblo? Dame un corazón entendido. Dame un corazón entendido. Y a mí me impacta la forma en que se presenta la palabra de Dios, porque no solo dice dame sabiduría, sino que un corazón entendido es un corazón que quiera escuchar. Señor, para gobernar bien, yo necesito un corazón que escuche. ¿Que escuche qué? Sabiduría. Ahora, lo interesante es que él sabía
que la sabiduría era importante para que la humanidad o el pueblo pudiera tener una vida plena. Por lo tanto, Salomón se puso a escribir muchos proverbios, también se puso a recopilar muchos proverbios en los cuales podría ayudar a que las personas salieran o se alejaran del lazo de la muerte. Lo curioso es que la palabra proverbio significa que es un dicho corto e ingenioso que ofrece sabiduría. ¿Cuántos aquí son buenos dando proverbios? Nos sale uno que otro proverbio, pero a veces leemos proverbios y ¿les parece corto? ¿Les parece ingenioso? ¿Fácil de entender? No, nos toca hacer un trabajo de interpretación. Nos toca hacer un trabajo de acercarnos al contexto del texto bíblico para poder entender lo que está pasando. Ahora bien, ¿qué ofrece los proverbios? En el primer proverbio, capítulo 1, versículo 7, ya lo leyó la hermana esta mañana, dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y esta sabiduría que está aquí no significa actividad mental o saber mucho. Esta sabiduría involucra la acción. Sería algo así como tener habilidad o el conocimiento aplicado. Quiere decir que la sabiduría es cuando lo que está en la palabra de Dios lo ponemos en práctica. Mientras usted no lo lleva a la acción, ¿es sabiduría? No es sabiduría. Vamos a la acción. Vamos a leer el capítulo, pero como ya observamos el texto, se dieron cuenta ustedes que hay personajes que más sobresalen. Los personajes que más sobresalen es que se habla de un sabio. La forma en la que el escritor nos quiere transmitir el mensaje esta mañana de entre la vida y la muerte es: te voy a hablar de un hombre sabio y te voy a hablar de un hombre necio. Si usted tiene un esfero, un bolígrafo, un lápiz, me gustaría que usted sobre la palabra sabio hiciera un visto bueno y sus sinónimos, y que sobre la palabra necio, impío y sus sinónimos usted hiciera una X. Esto hace parte del estudio bíblico. Entonces, Biblia, tiempo, lapiceros y un cuadernito. Ya se nos va creciendo el asunto. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo vive un sabio? El texto bíblico nos va a dar características para que sepamos cómo vive un hombre sabio, pero vamos a ocultarla y primero lo leemos. Dice así: el sabio, ¿marcaron sabio? Acepta la disciplina de su padre. ¿Pero qué? El insolente. ¿Y ese insolente qué es? Necio. No escucha la reprensión. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el deseo de los traidores es la violencia. El que guarda su boca, ¿qué pasa con él? Preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. El alma de él, este perezoso, viene a ser un sinónimo ¿de qué? ¿De sabio o necio? Entonces márquenlo con una X. Este desea mucho, pero nada consigue. Sin embargo, el alma de los, ese viene a ser un sabio, esa queda satisfecha. El justo aborrece la falsedad, pero el impío causa repugnancia y vergüenza. Versículo 6. La justicia guarda al íntegro en su camino, pero la maldad destruye al pecador. Ese pecador es sinónimo ¿de qué? De necio. Del que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Hay quien pretende ser rico y nada tiene, y hay quien pretende ser pobre y tiene una gran fortuna. El rescate de la vida de un hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye de amenazas. Diría yo en mi versión: vive tranquilo. Versículo 9. La luz de los justos brilla
alegremente. Pero la lámpara de los, márquelo como necio, justos, márquelo como sabio, por favor. Esta se apaga. Por la soberbia solo viene contienda, pero con los que reciben consejo, ¿qué está con ellos? La fortuna obtenida con fraude disminuye, mengua, pero el que recoge con trabajo la aumenta. La esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es como un árbol de... Versículo 13. Espero que vayan conmigo y no vaya muy rápido. El que desprecia la palabra pagará por ello. Ese el que le suena ¿a qué? ¿A sabio o necio? Entonces, cuando usted vea un el que, está haciendo referencia a alguno de los dos. Depende de lo que diga, usted márquelo como sabio o como necio. En este caso, el que desprecia es un necio. ¿Qué pasará con él? Pagará por ello. Pero el que, sabio, teme el mandamiento, este será recompensado. Versículo 14 dice: la enseñanza del sabio es fuente de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Versículo 15: el buen entendimiento produce favor, pero el camino de los malvados, ¿cómo es? Versículo 16 dice: todo hombre que, ese prudente se parece a qué? Sabio, márquenlo con sabio, es un sinónimo. Todo prudente obra con conocimiento, pero él, ¿qué pasa con el necio? Ostenta necedad. El mensajero que es perverso cae en adversidad, pero hay un enviado sabio, fiel, y este trae sanidad. Pobreza y vergüenza vendrán al que desprecia la... Ese el que, ¿qué es entonces? Es un necio. Mismo versículo 18. Pero el que, sabio, acepta la reprensión, este será honrado. Deseo cumplido es la dulzura para el alma, pero es abominación para los necios. Márquenlo: apartarse del mal. El que, sabio, anda con sabios, será sabio. Esto parece una fórmula matemática. Pero el necio, compañero de los necios, sufrirá ¿qué? A los pecadores los persigue el mal, pero a los, márquenlo como sabio, serán recompensados con el bien. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza de él, se parece a un necio, esta está reservada ¿para quiénes? Para el justo o sabio. Es un sinónimo en este caso. El terreno de los pobres tiene mucho de comer, pero se pierde por la injusticia. El que evita la vara odia, pero el que lo ama, ¿qué hace? Con diligencia. El justo come hasta saciar su alma, pero el vientre de los, ¿qué pasa con él? Sufre escasez. Hay algo que va a salir ahorita, y es lo que nosotros llamamos, después de que tú encuentras lo obvio, después de que tú marcas personajes en el texto, y espero que lo estén disfrutando porque esto es lo que a mí me encanta hacer, por eso me invitaron aquí. Hay algo que hacemos nosotros, es listas, porque cuando hacemos listas empezamos a entender por qué el autor intencionalmente repitió ciertas palabras en el texto. Siempre que alguien escribe, quiere transmitir una idea o transmitir un mensaje. Pero ¿cuántas veces hemos leído algo y hemos entendido otra? ¿Cuántas veces hemos entendido otra cosa? ¿A usted le ha pasado que ha leído algo y ha entendido algo diferente que lo que quisieron decir? ¿Eso le ha pasado en WhatsApp? Pasa, ¿no? Pero el secreto del entendimiento o de la interpretación es encontrar el significado más cercano a la idea que tenía el autor cuando escribió este proverbio. Cuando Salomón se sentó a escribir o a recopilar este proverbio, él tenía una idea que quería transmitir. Pregunto, cuando tú leíste este pasaje, ¿entendiste esa idea? Probablemente no.
Ahora bien, aquí hay un pasaje que me encanta porque nos va a servir de ejemplo. El que ama lo disciplina con diligencia. ¿Cuántos hemos usado ese pasaje alguna vez? Y pensamos que la disciplina es ¿qué? Y agarramos la vara y pregunto, ¿Salomón se tomó el trabajo de escribir estos 25 versículos para decirle, dele rejo a su hijo? Es una interpretación. Pero una interpretación correcta es tener en cuenta todos los 25 versículos para saber realmente Salomón qué me quería transmitir. Y eso es lo que vamos a hacer. Salomón no quiere, oiga, dele juguete o no le dé juguete a su hijo. Salomón lo que quiere decir, oiga, Dios pide algo de usted. Dios pide que usted viva como un sabio. ¿Cómo vive un sabio? Ahora sí lo vamos a publicar aquí en la pantalla. Y quiero que usted haga esto. En su hoja no le va a caber, pero en su casa sí hágalo. Cuando usted haga listas, escriba el versículo donde extrae la información. Miren cómo vive un sabio. ¿Y por qué digo yo que es algo importante para Salomón? Porque en 25 versículos, ¿cuántas veces describió cómo vive un sabio? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. De pronto usted encontró una, dos más. De pronto yo encontré una, dos menos. Pero eso fue lo que marcamos. Y lo que Salomón quiere aquí decir es, miren cómo vive la gente. Hay dos maneras de vivir. Usted puede vivir o como, o usted puede vivir como necio. Aquí no es yo que me diga que soy. Aquí no es yo soy sabio. Aquí es, dime cómo vives y te diré quién eres. Versículo 1. El sabio acepta la disciplina. ¿A cuántos aquí nos gusta la disciplina? Disciplina. ¿Juguete? Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. El sabio es aquel que guarda su boca. El sabio es el que se toma el tiempo antes de hablar. Una persona sabia es aquella que es diligente. Diligente es el que hace lo que sabe que tiene que hacer, lo hace a tiempo y lo hace bien. O sea que si yo tengo que estar arriando a alguien, ¿ese es diligente? No. El sabio es justo y habla verdad. El sabio se comporta con humildad. Y me encanta porque eso está en el versículo 7. Y en el versículo 7 dice, hay quien pretende ser pobre y tiene una gran fortuna. Ese pretende ser pobre no es aquel que pretende pedir plata. Ese pobre se refiere a aquella persona que administra bien y no dice tengo mucho, sino que guarda ese bajo perfil. Sí. Entonces una persona sabia guarda ese bajo perfil. Una persona sabia, según el versículo 10, recibe consejos. Una persona sabia recoge lo que trabaja. Una persona sabia teme al mandamiento de Dios. Y una persona sabia obra con conocimiento. Y por eso se le conoce como una persona prudente. Es aquella persona que antes de dar un concepto, investiga, piensa, evalúa y con base al conocimiento a los hechos, habla. De todas las características que hemos visto hasta el momento, ¿cómo vamos en nuestra evaluación? ¿Cómo vamos? Si usted estuviera haciendo un visto bueno en cada una de las acciones, ¿cuántos vistos buenos llevaría? Eso es personal.
Pero dése en cuenta el beneficio que trae extraer la carne. Hacer un estudio inductivo es como sacar la carnecita de revuelta de allá y ponerla en bandejas separadas para poder disfrutar mejor lo que a usted más le gusta. Es lo más parecido. Qué pena que les hable de comida hoy, un día de ayuno, ¿no? Pero casi el 80% de mis ejemplos tienen que ver con comida. Versículo 17. Una persona sabia es fiel con el mensaje que tiene que dar. Versículo 18 dice que una persona sabia acepta la reprensión, pero una persona sabia, ¿con quiénes anda? Con sabios. Una persona sabia repite la disciplina que aceptó con sus hijos por amor. Y aquí ya empezamos a entender qué es disciplina. ¿Será que disciplina se refiere a... No. ¿El juez va a sacar a su hijo de la muerte? No. Disciplina es lo que el autor desde el versículo 1 está aceptando. Disciplina es lo que el autor, los siguientes versículos, está explicando que produce la disciplina. Y disciplina es lo que el lector va a replicar cuando tenga hijos. ¿Qué es disciplina? Disciplina es enseñarle a su hijo que guarde la boca. Disciplina es enseñarle a su hijo que sea diligente y consecutivamente. Andrés, ¿sabes que tengo muchas características de ser sabio? Vimos 14 características, yo tengo 4. ¿Bien o no? Bien, vamos por buen camino. La parte interesante es que para que el autor pudiera transmitir la idea correcta, dice, óigame, no se crea mucho, porque es que también tengo características del necio. ¿Le parece bien si las repetimos? Las extraemos como un espejo y miramos cómo estamos. ¿Le parece bien? Ay, pastor, no vuelva a invitar gente que regaña a los miembros. No, yo estoy regañando a alguien. Es la palabra de Dios, ¿cierto? Es la palabra de Dios. Esa es la parte que a mí más me gusta enseñar la Biblia. Es Dios. Y no podemos ignorarlo, porque así como nos habló de la sabiduría, nos está hablando de la necedad. Y quiero que hagamos el mismo ejercicio. Voy a ir leyendo, voy a ir explicando algunos que toque explicar, pero usted se va a ir identificando con qué características más se identifica con esta lista. De necio. El necio no escucha. El necio no escucha. Hermano, por aquí, no. Hermanita, y si lo hace, que no. Yo sé cómo se hace. Si el güey tuviera que hablar, lloraría. ¿Cuántos no escuchamos al güey? Yo no escucho al güey. Ahora, lo más curioso es que mi esposa está al lado y me dice, amor, hazle caso al güey. Tampoco la escucho a veces. Pero una persona necia es aquella persona que no escucha. Hermano, escuche. Pero estamos hablando del malo. El malo no escucha. El malo tiene una gran boca. Iba a decir bocón, pero de pronto suena feo la palabra y escribo ahí, es hablador. El necio, cuando está en un lugar, en vez de escuchar qué está pasando, habla, y yo hice, y yo vine, y yo soy, y yo hice, y yo tal cosa, y es que yo y vi, y tal, y lo otro, y uno es como, mucho gusto en conocerlo. Sí, pero déjame seguir hablando porque yo, y uno es como, cálmate. Bueno, si usted se parece muy hablador, le gusta hablar mucho, cuidado. No estoy diciendo que sea necio, pero comparte la misma característica con un necio. Cuidado. El necio es perezoso. El necio es impío. El necio aparenta ser rico. Sin tener un peso, dejó las tarjetas en rojo para que lo vean como si tuviera mucho. ¿Y qué se nos dice de él? Eso está en el versículo 7. Y ahí está en el 7. Hay quien pretende ser rico, pero nada tiene. Aquí está diciendo el sabio, ¿tiene algún problema con los ricos? No. Aquí simplemente está diciendo, oiga, si usted aparenta ser rico, cuidado, porque los que lo hacen, por lo general,
No tienen nada. Interesante esta siguiente que está en el versículo 10. El necio es soberbio, es orgulloso. El necio por lo general es fraudulento. ¿Usted quiere identificar un necio? Propóngale un mal negocio y él le va a decir cómo encontrarlo. Uy, hermano, ¿usted se había dado cuenta que las tarjetas del Transmilenio, si las voltea por el otro lado, tiene 2 pases? Y uno dice, ¿en serio? Ese es necio. Ese es necio. ¿Usted sabía que si va y pide un producto y luego se devuelve y se quita la chaqueta y vuelve a ir, le vuelven a dar producto? Ese es necio. Porque está buscando siempre el camino del fraude. ¿A quién se parece? A nosotros, a mí. Yo estoy hablando de mí. Créanme que este proverbio a mí me marcó. Primero, antes de pararme yo aquí, ya lloré. Ya látigo. Porque a mí me enseñaron que la malicia indígena es buena. Uy, es que cuando uno tiene esa malicia indígena es que uno logra tener más que los demás. Pero aquí la comparación que hace el sabio que escribió este proverbio es versículo 7. Con respecto al trabajo, perdón, el 10. Dice, ¿dónde está el fraude? El 11. El que obtiene con fraude, ¿cómo le va con eso que gana? Se le acaba. Y esto me hace acordar unas palabras una vez que íbamos caminando por la 63 con 68. Nos robaron a mi esposa y a mí. Llevábamos una semana de casados. No pude defenderla, pero sí pude defender mi celular. La robaron a ella nomás. No pude hacer nada. Y me estresé, me molesté. ¿Y cómo te recupero ese celular? ¿Cómo hago? ¿Cómo podemos volver a comprar un celular? En esa época tenían teclitas. Ya saben hace cuánto me casé más o menos. Pero ella me dijo unas palabras muy bonitas y que me han marcado toda la vida. Al que roba la plata no le alcanza. Tranquilo. Al que roba la plata no le alcanza. Después compramos uno. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted crea que hace un gran negocio, si hay fraude, esa plata no va a rendir. 13. El necio desprecia la palabra. 16. El necio ostenta necedad. Yo lo traduje como es terco. Y yo creo que conocemos a harta gente terca. El necio es un mensajero perverso o que pervierte el mensaje. El necio desprecia la instrucción. El necio es compañero de necios. El necio anda con necios. Y yo con respecto a este versículo quiero dar un ejemplo, y es cuántas veces usted ha dicho yo soy sabio, y yo le pregunto, ¿y sus amigos? Necios. ¿Y por qué sigue andando con ellos? Si andar con ellos lo lleva a la necedad, se está acercando al camino de muerte. Y uno de los versículos más duros para mí, el 24. Soy padre de 2 hermosos hijos. Pero dice, el que evita la vara, ¿odia a quién? A su hijo. O sea, el ser necio no solamente te trae consecuencias a ti por ser necio, sino que estás condenando también a tu descendencia. Ahora, ¿será que todo está perdido? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que Salomón escribió este pasaje para decir, están perdidos? Partida de necios. ¿Lo escribió para eso? No. Escribió decir, oigan, hay una recompensa. Siguiente diapositiva. Hay una recompensa gigante, y porque hay una recompensa, quiero decirles que hay una oportunidad para que usted cambie su vida de necio al borde de la muerte y comience a vivir una vida de sabio.
Y si usted toma la decisión, lo que es el versículo 14, va a la enseñanza del sabio, se acerca a las escrituras, es fuente de vida, y esto le va a permitir apartarse de los lazos de esto le va a permitir dejar de ser y empezar a ser. ¿Y saben qué versículo se me viene a la mente? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea sabio, digámoslo sabio, capaz de hacer toda buena obra. ¡Wow! ¿Cuánto hemos sacado de Proverbios? ¿Mucho o poquito? Mucho. Pero hay que dedicarle más tiempo. Y ahí está, en su manual atrás está para que usted siga la idea. Pero esto yo no lo puedo dejar por un alto, porque hermano, lo que está diciendo aquí el texto es: basta ya de la necedad. Busca la sabiduría. Y hay una recompensa. Aquí estamos hablando del modo de andar. Aquí yo no estoy hablando de que tú entregues tu vida a Jesucristo. Aquí estoy hablando de cómo es tu vida diaria. Y si vives en tu vida diaria como sabio, vas a comer el bien, vas a preservar tu vida, tu alma va a estar satisfecha, tu camino va a ser guardado por la justicia, vas a tener una gran fortuna, la luz va a brillar alegremente en ti, la sabiduría va a estar en ti, va a aumentar tu fortuna, vas a ser recompensado, vas a traer sanidad a otros, vas a ser honrado, serás sabio, serás recompensado con bien. Dejarás herencia a tus nietos. Te estará reservada la riqueza de los necios. Vas a comer hasta saciar tu alma. La sabiduría va a estar en ti. Esto es parte de lo que trae beneficio. Pregunto, ¿esta recompensa me la estoy inventando yo? Ahí está el versículo. Eso es estudiar la Biblia, interactuar con el autor. No leer completo y de lleno y tragar completo, sino ir ¿de qué me quieres decir, autor? ¿De quién más me estás hablando? Si marcáramos más el texto y hiciéramos más listas, ¿saldría más información? No nos quedaría tiempo. Pero para mí aquí lo interesante es: ¿entendiste tú cuál es la idea que tenía el consejero al escribir este capítulo? Si tú me dices que sí entendiste, es porque estás en la capacidad de, en una frase, decir de qué habló el capítulo. ¿Están en la capacidad de decir en una frase de qué habló el capítulo, sí o no? Muy bien, escucho. De la disciplina bendita. ¿Qué más? Son palabras clave. Las palabras que el autor más repita cuando escribe son los temas que él quiere dejar más claro en tu estudio bíblico. Entonces, por eso es que en tu hoja, debería quedar más o menos así de rayada la hoja. Por eso es que en tu hoja, en la parte del capítulo 13, yo dejé una línea en blanco para que tú interactúes y tú puedas escribir para ti de qué trató el capítulo 13. Si tú sufres con la mentira, va a ser por ahí el tema. Si tú sufres con las riquezas, de pronto va a ser por ahí el tema. Porque la palabra es dinámica. Cuando tú la estudias, la verdad que Dios tiene para ti en especial va a ser revelada. Pero ahí no termina el método inductivo. El método inductivo es observar el texto, marcar el texto, hacer listas, hacer preguntas: ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Eso lo vamos a ver después. El método inductivo tiene que ver con entender lo que está en el pasaje. Pero si dejamos hasta ahí, quedamos cortos. Falta la aplicación. Siguiente diapositiva. La aplicación. Con base a lo que ya observé,
con base a lo que ya entendí, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y traje 4 preguntas, pueden ser muchas. Yo traje 4 para que tú las lleves y puedas interactuar, dialogar con Dios, dialogar con el Espíritu Santo respecto a estas preguntas. ¿Qué vas a hacer tú ahora? ¿Vas a seguir caminando hacia la muerte o vas a girar para caminar hacia la vida? ¿Cómo es tu relación con el conocimiento de la palabra? Si según 2 Timoteo 3, 16 y 17 dijimos que es la palabra la que a mí me enseña, me redarguye, me corrige, es un espejo para yo cada vez ser mejor, espiritualmente hablando. Si tú quieres acercarte a la sabiduría, ¿qué necesitas? La palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo es tu relación con la Biblia? ¿De domingo? ¿De domingo y miércoles? O sea, el miércoles y el domingo te peinas frente al espejo y los otros días sales sin peinarte. Todos los días, ¿no? Ahí va la pregunta. Escriba usted, esto es personal, escriba en su hojita, de 1 a 10. Y si está muy bajita, ¿qué va a hacer para mejorar? No, Andrés, a partir de hoy me voy a bañar solamente 20 minutos. Antes me bañaba 40 minutos. Entonces ahora me voy a bañar 20 y voy a dejar 5 para el estudio bíblico. No, 20 dejé para el estudio bíblico. Siguiente pregunta de aplicación. ¿Cómo te afectan las compañías que frecuentas? ¿Cómo te afectan las compañías que frecuentas? ¿Con qué gente andas más? Y te aseguro que con esa gente que andas más, impacta más tu andar. Respóndeme, ¿eres sabio al escoger tus amistades? Siguiente, antes de que nos hagan caritas por ahí atrás. Yo soy experto en evitar las caritas cuando se acaba el tiempo. Si amas a tus hijos, ¿qué cambios deberías tener en la forma en que los educas? Si tienes hijos, ¿qué cambios deberías hacer en la forma que los educas? ¿Vas a esperar a que cometa un error para caca? Perdón. ¿O vas a instruirle en cómo es una vida sabia? Y créanme que la culpa no la tiene usted. Nos han enseñado mal por años. Por años hemos replicado lo que nos han enseñado por años. Pero si así de mal hemos replicado lo que nos han enseñado, si usted empieza a enseñar lo bueno, va a ser un mensaje que va a durar años, años. Y le va a dar riqueza a sus nietos. Qué dicha, ¿no? Qué dicha cómo Salomón juega con el tema de necios y sabios, pero él tiene en mente la relación de padre con hijo. Porque esto no se aprende en la universidad. Esto se aprende ¿en dónde? En casa. Y última, ¿qué cambios debes hacer en tu vida para salir del camino de muerte? ¿Qué cambios debes hacer en tu vida para salir del camino de muerte? Voy a hacer una pregunta chévere. ¿Cómo nos quedó el ojo? ¿Ya habían leído Proverbios 13? Muy bien. ¿Ya lo habían entendido? Espero que haya sido de bendición para sus vidas, como lo fue para mi vida. Y espero nos quedemos para el ayuno, porque en la siguiente enseñanza, yo no sé si debo decir esto o no, pero en el siguiente culto nos vamos con otro proverbio. No vamos a repetir, nos vamos con otro proverbio. Y cuando se acaben los 2 cultos, a las 3 de la tarde, vamos a estudiar el método inductivo, más
paso por paso. Espero que sea de bendición. Amén. Dios les bendiga. Señor Padre Celestial, te damos muchísimas gracias. Porque Señor, esto es tu palabra, Señor, y es para tu gloria siempre y siempre lo va a ser, Señor. Tú eres el único que puede darnos las instrucciones para salvar nuestra vida, Señor. Así como ya salvaste nuestra vida por medio de la obra de Jesucristo, Padre. Señor Padre Celestial, permítenos tener un enamoramiento y una pasión a estudiar tu Biblia, Señor. Que no sea lo obligatorio y lo de cada mañana y ay, qué pereza, sino que sea el momento de encuentro así como queremos ver una novela. Querramos ir a ver y aprender de ti, Señor. En Cristo Jesús te damos muchísimas gracias por este tiempo, por las personas que están aquí y por lo que hemos aprendido, podamos ser luz y enseñar a otros para que otros también puedan salir del camino de muerte. Pastor Silvio, por favor. Dios le bendiga.